Muy buenos días para todos. De acuerdo a la solicitud que hizo la Asociación de Hospitales de Caldas, la idea es hablar en esta mañana del 4:41. Pues espero que en estas 2 horas que se ha programado la capacitación, pues si hay alguna inquietud o alguna duda, yo te pediría, Julie, entonces que tú seas la encargada como de recolectar, teniendo en cuenta que pues en el momento en que empiece a compartir pantalla, pues realmente no tengo como el acceso ya al resto del chat, por decirlo así. Claro que sí, doctora, yo voy a estar pendiente. Bueno, entonces vamos a iniciar. Básicamente, cuando nosotros hablamos del 441, es importante tener en cuenta cuál fue el motivo, los motivos por los cuales el Ministerio de Salud y Protección Social generó este decreto. Primero que todo, pues para nadie es un secreto que recién o de un tiempo para acá se vienen implementando unas nuevas formas de contratación diferentes a la capitación y diferentes al evento, que implica tener una información importante de la población y de frecuencias de uso. Sin embargo, hasta la fecha la mayoría de contratos, sobre todo para las entidades que manejan mediana y alta complejidad, realmente es información que no tienen en su totalidad e incluso muchas veces que no la manejan. De ahí que haya una asimetría en el mercado, porque realmente quien tiene la información cuando la tiene es la EPS o las entidades responsables de pago. Entonces, parte de lo que busca este decreto es eliminar esa falla del mercado y esa asimetría en donde se pase de tener una contratación de tipo competitivo, que es lo que hemos tenido a lo largo, digamos, casi que de estos 30 años, para tener realmente una negociación de tipo colaborativo, en donde realmente las partes muestren la información y se construya una nota técnica entre las partes. En la medida en que la información sea conocida por ambas partes, pues se va a eliminar parte de esa posición dominante que hasta ahora han tenido la mayoría de las entidades responsables de pago. Y esto, al manejar igual la información sobre la mesa, se pretende la generación de confianza. Este fue un decreto que fue construido pues, con más de 2-3 años, donde tuvo muchísimos comentarios cuando fue publicado en su primera instancia, tanto que lo que inicialmente fue publicado por el ministerio versus lo que ya fue definitivo, pues realmente tuvo grandes diferencias. Entre una de ellas es que en el decreto inicial se pretendía transferir el riesgo primario a los prestadores, lo cual la Corte Constitucional ya claramente ha dicho que ese riesgo no es transferible al prestador. Ahora vamos a hablar claramente de ese tipo de riesgo. Por otro lado, hay dos premisas muy importantes. Uno, que el decreto busca y pretende una integralidad en la atención. De ahí que definitivamente debemos tener y debemos propender para que realmente el usuario sea atendido en el municipio de residencia, independiente de que de un municipio a otro estemos hablando de 5 o 10 minutos, o como en el caso de acá de Risaralda, pasando el puente Estados Quebradas y Pereira, lo cual no implica que entonces por economías de escala de la entidad pueda y deba trasladarse al otro municipio. Finalmente, uno de los temas también importantes de este decreto es que genera directrices en todas las etapas de la negociación. Anteriormente, el decreto 4747, que es el que
se deriva de este 441, traía todos los elementos correspondientes a las fases del periodo de contratación y en el periodo de liquidación de contrato. Sin embargo, este decreto, dentro de las ventajas, es que también genera unas reglas para el periodo precontractual. Al igual que el 4747, tiene unos requisitos mínimos en el acuerdo de voluntades. Esta parte es importante que la tengamos en cuenta, porque cuando hablamos de requisitos mínimos es igual que cuando yo estoy hablando de habilitación. Sí o sí tengo que tenerlos, no es potestativo o no es unos sí, otros no. Cuando yo hablo de requisitos mínimos es que todos tienen que estar. Segundo, el decreto promueve modelos de contratación que realmente tenga pagos justos entre las partes, y de ahí que sale un nuevo concepto, como vamos a ver ahora, y es el tema de nota técnica. Por otro lado, se actualizan las modalidades de pago para la atención al usuario, teniendo en cuenta que deben ser atenciones que garanticen precisamente la integralidad. Y otra de las premisas, digámoslo así, que se busca es eliminar una de las barreras importantes para el usuario, como es el tema de las autorizaciones. Entonces, dentro de los objetivos que plantea el decreto es, uno, regular el acuerdo de voluntades en las diferentes etapas, como les comenté, establecer mecanismos de protección al usuario, que es algo nuevo. El sistema siempre habla de la importancia del usuario, la importancia de que el usuario debe estar en el centro del sistema. Sin embargo, cuando no hay una buena relación asegurador-prestador, el usuario es el que termina precisamente sufriendo las dificultades, ya sea por barreras de acceso o por faltas de atención. Entonces, el decreto establece ya unos mecanismos de protección y finalmente plantea o deja planteado una regulación en facturación y pago que realmente está a puertas de salir, porque es la modificación del 3047. Entonces, recordemos que en una negociación existen tres etapas, que es la precontractual, la contractual y la postcontractual. En este hace mucho énfasis en la etapa precontractual, que anteriormente no estaba definida. Es muy importante para nosotros como prestadores que apropiemos la norma. Y cuando yo digo que apropiemos la norma, voy a retomar unas palabras que dijo la ex viceministra de Protección Social, en donde hablaba de que dependía de nosotros también de una u otra forma hacer cumplir la norma o que las cosas siguieran igual. Es así como entidades hoy en día están mandando otros CIS, simplemente diciendo que ya surgió la etapa precontractual, lo cual primero no es cierto, segundo no se ha generado una nota técnica construida en conjunto. Por lo tanto, depende de ustedes que precisamente no se firmen ese tipo de documentos y que lo hagan saber al ministerio y a la superintendencia. Cuando nosotros miramos la aplicación del decreto prácticamente a todas las entidades responsables de pago y a todos entra un nuevo concepto que son los proveedores de tecnologías en salud, que recordemos que con la ley 1599 aparecieron en el radar del sistema y ya susceptibles de ser, obviamente, digámoslo así, vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud. Ahora bien, acá hay un tema importante y es, bueno, ¿desde cuándo está vigente el decreto? Recordemos que el 28 de marzo fue expedido y hablaba que a partir del 1 de mayo todos los acuerdos de voluntades o contratos que se suscribieran a partir de esa fecha debían contener lo del 4740, todo lo del 4441. Sin embargo, como nosotros
tenemos contratos que inician el 1 de enero o 1 de febrero, también de un plazo de 1 de julio, para que todos los contratos que nosotros tuviéramos vigentes fueran actualizados a la luz del 441. No obstante, hay confusión en algunos prestadores por un oficio que fue generado el 30 de julio, precisamente por el Ministerio de Protección Social a todos los actores. Básicamente habla de la transitoriedad del decreto 441 para lo que corresponde a lo que va a ser reglamentado y que aún no está reglamentado, como es el 3047 y la 3257. ¿Qué dicen estas partes? Digamos, oficio con relación a transitoriedad. Miremos los artículos del 1 al 5, pero sobre todo del 1 al 4, y ahora van a ver por qué. El 1 dice que definitivamente todo, o sea, tiene que ver con los anexos que están definidos, que son parte del 3047. El artículo 2 es cómo van a ser los soportes para el cobro de servicios, de acuerdo también al 3047 o su modificación. El tercero, el manual único de devoluciones, glosas y respuestas, que también hace parte del 3047. Y el cuarto es cuáles son los lineamientos para que la superintendencia, que es la que obviamente hace seguimiento de los acuerdos de voluntades y metas, tenga como indicadores para poder hacer la vigilancia y control. Del 1 al 4 quedan para implementar a partir del 1 de enero 2023. Sin embargo, el 5 que dice, artículo que brinda indicaciones adicionales sobre nota técnica y mecanismos de ajuste frente a la nota técnica. Es importante recordar que en este oficio, la nota técnica en este momento y a partir del 1 de julio para todos los contratos, aplica sobre todo para mediana y alta complejidad, más no para las cápsulas. Entonces, en ese orden de ideas, el artículo, como les digo, del 1 al 4 es lo que, digamos, queda para el año entrante, pero lo que es nota técnica y desviaciones de nota técnica para mediana y alta complejidad está vigente y debe aplicarse. Vamos entonces con algunos conceptos. No me voy a referir a los que pues, vienen del 47-47, porque precisamente ya se conocen con anterioridad, y me voy a detener en los nuevos conceptos que trae precisamente el decreto. Como les decía, hay unos puntos que deben tener en el acuerdo de voluntades, y dentro de eso está el número 2, que es mecanismos de ajuste de riesgo frente a las desviaciones de nota técnica, y el 4, pues el concepto como tal de nota técnica. Aquí es muy importante tener en cuenta que la nota técnica debe ser construida entre las partes. Nosotros estamos viendo varias EPS que están enviando incluso notas técnicas para capitación, en donde están convirtiendo la cápita prácticamente en un evento, lo cual dista mucho de la realidad y obviamente dista del concepto de capitación. Así las cosas, la nota técnica tienen que tener en cuenta que, como vamos a ver ahora, ya entra a ser obligatoria su construcción para todo tipo de contratos, excepto contratos por evento. Y así como existe la obligatoriedad de tener la nota técnica, existe la obligatoriedad de hacer ajuste a las desviaciones de esa nota técnica. Por tanto, eso debe quedar pactado en el contrato, cada cuánto se harían esos ajustes, y para el contrato o el acuerdo de voluntades, hasta qué punto consideran desviación de la nota técnica.
Otro concepto son los proveedores de tecnologías en salud, que como les decía yo ahora, entran todas esas entidades que en este momento suministran insumos y medicamentos en donde anteriormente no tenían ningún requisito ni tampoco ninguna evaluación por parte de la SUPER, pero ya tienen, perdón, unas responsabilidades, como vamos a ver ahora, dentro precisamente de ese modelo de prestación de servicio y de ese modelo de atención. Luego vienen dos conceptos muy importantes y que ustedes los deben tener en cuenta en el momento de una negociación, y es el tema de riesgo primario y riesgo técnico, que vamos obviamente a ver en detalle. Entonces, aquí está el resumen y con relación al número de artículos de los elementos que deben estar en esa etapa precontractual para la negociación, cuál es el contenido mínimo que deben tener los acuerdos de voluntades, y es claro que yo para una misma población puedo tener diferentes modalidades de pago. Es más, lo que corresponde a los de baja complejidad, que usualmente han manejado cápita, yo hace mucho rato vengo diciendo y sugiriendo, es más, si nos vamos a la parte normativa, desde el 2013 no se debe capitar promoción y mantenimiento de la salud. Y ahora menos con la ruta de 3280. ¿Por qué? Cuando yo capito, estoy hablando de una probabilidad de que la gente se enferme o no se enferme. Si yo hago unas adecuadas actividades de promoción y mantenimiento, se supone que yo voy a disminuir los servicios de urgencias, de hospitalización y todo lo que deriva de ahí, laboratorio clínico, imagenología. Sí, y medicamentos. Sin embargo, cuando yo hablo ya de una 3280 o ruta de promoción y mantenimiento, ¿qué tengo? No es una probabilidad, es una certeza de actividades que yo tengo que entrar a realizarle al usuario, o de lo contrario me las van a glosar. Entonces, cuando yo ya tengo un número de actividades programadas de acuerdo a una población, pues lo lógico es que yo haga una nota técnica y la modalidad de contratación no sea una capitación, sino sea o un contrato por ruta o un contrato por PGP, un contrato por paquete, pero en donde claramente se defina cuáles son los pacientes que voy a atender, qué frecuencia de uso tiene, que eso ya está establecido en la ruta, y el valor. Y ahí es donde tenemos que tener claro, porque esa nota técnica, y como lo dice claramente el decreto y el ministerio, el valor que en últimas que es el resultado del costo más la utilidad, pues lo debe dar es el prestador, no el asegurador. El asegurador usualmente ha manejado costos medio evento, pero esos costos medios de evento son producto de la facturación que le hacen a ellos a nivel nacional. Ellos muchas veces hacen unos promedios nacionales. Sin embargo, tenemos que tener claro que una cosa es mis costos como prestador y otra cosa es los costos que puede estar manejando la EPS. Peor aún, si se habla de manuales tarifarios o SOAS con unos descuentos que de pronto puede que a mí no me den los costos. Entonces, el costo como tal de la frecuencia de uso debe salir del prestador, y ese costo del prestador tampoco puede estar como amparado o como referente de un manual tarifario, sino realmente de unos costos institucionales. Miremos entonces lo que tiene que ver con el concepto de modelo de prestación de servicio. Anteriormente hablar de modelo de prestación o modelo de salud era prácticamente como lo mismo. Sin embargo, este decreto hace ya la diferencia entre modelo de atención, modelo de prestación y modelo incluso de suministro en el caso de los proveedores de tecnología. ¿Qué es el modelo de prestación? Básicamente es la forma como voy a garantizar a la población a mi cargo y a los grupos de interés, pues una atención segura, humana, y obviamente implica
unas herramientas administrativas y operacionales. Dentro de ese modelo de prestación, yo debo tener en cuenta las guías de práctica clínica que yo voy a utilizar. Las guías de práctica clínica hacen parte del modelo y hacen parte de las rutas, más no son las rutas, porque recordemos que la ruta empieza en todo lo que es promoción y mantenimiento de la salud hasta lo que implica una paliación o una recuperación. Ahora bien, cuando hablamos de modelo de atención, ya es un referente que tiene que tener la EPS y que debe ser coherente con, obviamente, la política de atención integral en salud país definida también por el gobierno nacional. Básicamente el modelo de atención es cómo voy a organizar los diferentes servicios para satisfacer los requerimientos de la demanda de la comunidad. En ese orden de ideas, las EPS deben garantizar el modelo de atención integral en salud que está vigente a través precisamente de esas rutas integrales de atención y con la estrategia de atención primaria en salud. Como, como requisitos en esa etapa precontractual, tenemos entonces que las entidades responsables de pago tienen que responder por un modelo de atención, por la caracterización de la población, que ya no es solamente envíeme el nombre y el teléfono y dónde está, sino una caracterización de la situación de salud que permite identificar las condiciones de la población y qué actividades, tanto a nivel poblacional como a nivel individual, tengo que hacer yo con esa población. Ahora bien, en el caso de los prestadores, pues es el modelo de prestación. Tenemos que tener en cuenta que ese modelo de prestación debe ser coherente con la población a cargo y con el tipo de población. Me explico. No será igual el modelo de prestación de servicio que yo establezca para zona urbana que para zona rural dispersa. No será el mismo modelo que yo establezca para población indígena que para población mestiza o población afro. Entonces, en eso tenemos que tener en cuenta ese tipo de situación y a su vez debo relacionar si en un momento determinado yo para generar mayor acceso dentro del modelo de prestación de servicio voy a incluir telemedicina, teleexperticia, teleconsulta, telesalud o incluso atención domiciliaria, que debería ser coherente si yo tengo población, por ejemplo, con discapacidad y que eso genera que pueda asistir a nuestra entidad. Debemos relacionar las sedes y los servicios habilitados de acuerdo al grado de complejidad y modalidad de prestación de servicio. La capacidad instalada, que juega un papel ya muy importante a la luz de las redes integradas y rutas integrales de atención, y cuál es nuestra oferta de servicios y tecnologías, porque esas redes o oferta de servicios debe ser claramente establecida para evaluar precisamente esa capacidad instalada por las entidades territoriales. Cuando hablamos de operadores logísticos, ay, perdónenme un segundo que tengo una llamada del ministerio, y esta sí no puedo dejar.
Bueno, qué pena con ustedes, pero pues esa llamada sí no la podía dejar. Bueno, como les decía, dentro de las responsabilidades entraron ya los operadores logísticos. Y esos operadores logísticos, así como la EPS tiene la responsabilidad de un modelo de atención, los prestadores, un modelo de prestación, en el caso de los operadores logísticos, un modelo de disposición, entrega o prestación de tecnologías en salud, acorde también con las características del territorio. ¿Cuál sería la oferta de tecnologías y también una capacidad instalada? Creo que hoy estamos viendo en muchas de las ciudades capitales cómo esos operadores logísticos están totalmente colapsados en esa capacidad instalada y eso hace que el usuario obviamente tenga serias barreras. Pues parte del tema es cómo realmente también se va a medir esa capacidad instalada en esos operadores logísticos. Este es el resumen de lo que tiene que ver precisamente con esa trazabilidad del proceso, en donde en rojo está lo nuevo. ¿Por qué lo nuevo? La caracterización de la población, por lo que les decía que ya tiene que ver cómo define la resolución 497 del 2021, en donde realmente es ya muy específica esa caracterización de la población. En el caso de los prestadores, el modelo de prestación, y en los casos de los operadores logísticos es todo nuevo porque apenas ingresaron. Todos estos tienen que tener unos indicadores que tienen que ser los que siempre se han hablado, unos indicadores de calidad. Si están dentro del objeto contractual, las rutas integrales de atención, deben estar obviamente sus indicadores de esas rutas obligatorias, y recordemos que fuera de eso de las obligatorias están las priorizadas por la entidad responsable de pago. Que esa priorización no es nada diferente a que sea coherente con las necesidades o con la población a mi cargo. Si yo tengo una población indígena, muy seguramente dentro de las rutas priorizadas estará la de nutrición. En otras áreas donde yo tengo sobre todo población mayor, pues estará la cardiovascular. Y así sucesivamente dependiendo de población a cargo. Se tiene que definir el modelo de auditoría. Recordemos que en lo concerniente al modelo de auditoría hay un tema importante, y es que el modelo de auditoría hoy en día, y creo que ya todos ustedes fueron susceptibles de ello, debe garantizar ustedes una conectividad con la historia clínica para que así la parte quien va a auditar pueda simplemente en remoto acceder a la historia clínica y revisar y hacer esa auditoría. Y finalmente una matriz de riesgo, que es parte también de la etapa precontractual, pero esa matriz de riesgo no es solamente con relación a salud, sino que recordemos que los riesgos pueden ser reputacionales, pueden ser jurídicos y otro tipo de riesgos que deben estar y ser contemplados. Vamos entonces a la etapa contractual, en donde, como les decía, hay una estructura mínima y, como su nombre lo dice, no deben estar por fuera. Me voy a detener exclusivamente en los puntos que están resaltados y en verde para pues no hablar de otros puntos que ya, digámoslo así, vienen del 47-47. Entonces, vámonos al tema del plazo de duración. Obviamente el 47-47 establecía un tiempo de duración del contrato. No obstante, ese plazo de duración aquí, ¿qué nos dice? Si usted tiene contratos que se renuevan automáticamente, independiente de esa renovación automática, usted tiene que, una vez termine el contrato y que se renueve, actualizar la parte económica del contrato. ¿Eso qué implica? Actualización de nota técnica. Entonces, eso va a evitar lo que hoy en día tenemos,
contratos del 2018, 2019, a tarifas 2018, 2019, cuando ya estamos en el 2022. Entonces, ya esa cláusula de renovación automática implica sí o sí sentarse. Si nosotros tenemos cambio de año, iguales servicios, iguales tecnologías, pues mínimo se debe actualizar con lo definido por el Ministerio de Salud y Protección Social para no perder el valor en el tiempo. Si lo miramos este año, entonces sería una actualización del 6.33 que queda inmersa inmediatamente y ya no con todos los problemas que implicaba actualizar precisamente con tarifas para el contrato. La base de datos georreferenciada, como les dije, es nuevo en el entendido de que ya deben estar incluso las estimaciones poblacionales y las características epidemiológicas, tanto para intervenciones colectivas como obviamente las individuales en caso de que se requieran también una programación, como en el caso de la 3280. Pero igual, tiene que quedar claro cómo va a ser el mecanismo de actualización, con qué periodicidad y obviamente la forma de pago. Por otro lado está el punto 7. Miren que ya habla de que ese contrato o ese prestador a qué red integral de prestación de servicios va o pertenece. Nosotros estamos a puertas de una modificación del 1441, que recordemos que ese 1441 va en contravía de la Constitución, de la Ley 715, de la 1438 y de la Ley estatutaria, en el entendido que le entregó la potestad a las EPS para que fueran ellas quienes conformaran la red de servicios. Pues este cambio que estaba a puertas de salir le da a las entidades territoriales, como es lo definido desde la Constitución y la 715, responsabilidad precisamente de los territorios. Pero de entrada, recordemos que ese es el modelo que debemos empezar a trabajar y es el tema de redes integradas e integrales. Por lo tanto, en la medida en que nosotros nos adelantemos a trabajar este tema y este concepto, pues va a ser obviamente mucho más fácil empezar ese trabajo en red. Entonces, yo como prestador tengo que tener claro a qué red, porque no va a haber una sola red, sino van a haber varias redes integradas e integrales. El octavo punto, los mecanismos de ajuste de riesgo frente a desviaciones de la nota técnica. ¿Eso qué implica? Que no nos van a trasladar el riesgo primario y en ese orden de ideas, pues nosotros tenemos que tener claro cada cuánto revisamos y obviamente que esa nota técnica corresponda a una realidad en frecuencias de uso. El punto 9, mira que también es obligatorio y aquí yo les hago una sugerencia muy importante, que ahí estamos fallando mucho como prestadores y ahora que veamos el concepto de riesgo primario, riesgo técnico, el no tener una implementación de guías de práctica clínica nos está generando que el riesgo técnico que debemos gestionar, pues realmente el día de mañana tengamos diferencias importantes en lo que valoramos en la nota técnica versus la ejecución del contrato. Y ese riesgo técnico no nos van a pagar valores diferentes porque es precisamente responsabilidad de nosotros como prestadores. El punto 10, la nota técnica cuando la vemos de tiempo atrás, el sistema siempre ha manejado la nota técnica, pero era inherente a la aseguradora. Y ese riesgo, esa nota técnica, perdón, inherente a la aseguradora, era la forma en que ya distribuía precisamente en sus diferentes niveles de atención para garantizar los recursos. No obstante, este concepto ya empieza a aplicarse al prestador y de ahí la importancia que debe ser algo pactado entre las partes.
El punto 12, lo que ya les había dicho, y es que las RIAs obligatorias y las priorizadas deben estar incluidas con sus lineamientos técnicos y operativos, si obviamente aplica para el periodo contractual, porque pues si no aplica, obviamente este no sería parte de una estructura mínima. Vamos entonces con otros de los requisitos, los indicadores. Siempre lo que tiene que ver con los indicadores pactados, que son los que nos van a mostrar si tenemos o no tenemos resultados en salud. Un micrófono abierto, Lina. Entonces, hay unos resultados, unos indicadores que son propios de las rutas integrales, pero hay otros del sistema obligatorio de garantía de calidad. ¿Qué es lo importante? Que siempre debemos tener muy claro cuáles son los indicadores que pactamos, cómo va a ser el seguimiento y la periodicidad para evaluar, obviamente. ¿Qué nos dice el decreto? Que no puede existir una evaluación en un periodo superior al plazo del acuerdo de voluntades o contrato. Es decir, si mi contrato es a un año, yo no puedo decir que a los 14 meses o terminado el contrato evaluamos, no. Debe ser un tema en donde claramente sea dentro del periodo contractual y obviamente en varias trimestral, semestral, dependiendo del indicador que se vaya a revisar. Y por eso el 16 dice el proceso periódico de seguimiento. Pues si yo hablo de periódico y de modelo de auditoría, pues obviamente no puede ser una vez al año porque no estaríamos haciendo ni ajustes ni sería algo pues realmente periódico para el contrato. En el punto 20 están los mecanismos y la renovación automática, en donde claramente, como les dije, se maneja ya un tema de ajuste independiente que esté renovado automáticamente, y fuera de eso habla de cómo se termina y cómo debo hacer la liquidación del acuerdo de voluntad, lo cual no cambia con el 4747 y básicamente nos dice que 4 meses después de terminado el contrato, yo debo entrar a liquidar. En la terminación, pues, ¿cuáles son las formas de que pueden o los motivos para liquidar un contrato, ya sea, o para terminarlo, ya sea por justa causa o simplemente por alguna dificultad de las partes? Hay otro punto que son los incentivos pactados. Yo siempre he dicho que en el tema de incentivos tenemos que tener mucho cuidado. Y cuidado es que en nuevas modalidades de contratación como PGP no están pagando un total del PGP, están dejando un 10% de ajuste por los posibles recobros de atenciones en otros lados. Y cuando termina el contrato, entonces, si cumplen todo, pues le pagan ese otro 10%, en algunos casos incluso el 20%, pero eso no son incentivos, eso es pagar lo que corresponde. Cuando yo estoy hablando de incentivos, obviamente es superior al valor del contrato. Pero, y la otra punto, hay que tener en cuenta este tema 22, y es con relación a los descuentos por incumplimiento. De ahí que definitivamente el 3280 y las rutas no deben ser de cápitas o cápitas ampliadas como se está viendo en este momento. ¿Por qué? Porque claramente el decreto establece que si yo me comprometí con unas frecuencias de uso y no las cumplí, me pueden descontar. ¿Cuál es la ventaja de este decreto? Que de entrada le quita el incentivo perverso que han tenido hasta ahora las entidades responsables de pago a glosar anticipadamente para hacer, digamos, flujo de caja. ¿Por qué? Porque el decreto dice que si yo no cumplí me pueden descontar, pero si la EPS no cumple le tiene que devolver la plata a el ADRE. Eso también es de doble filo porque en últimas también se abre la puerta, que hace mucho rato está dentro de la norma, y es que si después de 2 periodos yo no cumplo el plan de mejoramiento, pues simplemente la entidad responsable de pago puede irse con otro prestador para cumplir con las actividades. Ahora bien, este decreto divide los contratos en 2 grandes bloques. En uno que es el prospectivo, en donde prácticamente se engloba casi todos los contratos, en donde está el pago por caso,
el conjunto integral de atención, el paquete o canasta que fueron muy famosos con el COVID, el pago global prospectivo, que no es un solo contrato, debemos ponerle el apellido porque hay diferentes formas de PGP, y la capitación. Todos los contratos de tipo prospectivo implican sí o sí que debe haber una nota técnica. Y el único que excluye de generar nota técnica es el retrospectivo, que es el pago por evento. Vamos entonces acá a hablar precisamente del riesgo primario y del riesgo técnico. Como les expliqué ahora, la Corte Constitucional ha sido muy clara en decir el riesgo primario no es atribuible al prestador y no debe trasladarse. Sin embargo, depende de ustedes y de la negociación que hagan para que precisamente no se les traslade ese riesgo. ¿Qué características tiene el riesgo primario? Primero, es un riesgo que no es predecible. Por eso, existen dos tipos de riesgo primario, el riesgo de incidencia y el riesgo de severidad. Como para que de pronto interactuemos un poquito, ¿quién quiere comentar o hablar sobre qué es el riesgo de incidencia? Lina, para que me ayudes, que levante la mano y abra el micrófono. Le abras el micrófono. Vamos a robar este momentáneamente. ¿Aló? ¿Quién quiere hablar sobre qué entiende como riesgo de incidencia? A ver, ¿quién me... Espera a ver si yo logro ver para poder entonces dedocráticamente. Amanda, a ver si... ¿Qué es para ti riesgo de incidencia? Sería como buenos días para todos. Buenos días. Sería el riesgo de la presentación de casos en cada una de las patologías. Exactamente, son los nuevos casos que se presentan. Entonces, cuando yo estoy hablando que yo estoy haciendo una nota técnica, por ejemplo, para un grupo de riesgo como hipertensión y diabetes, el riesgo de incidencia es el número nuevo de casos que van a aparecer de pacientes hipertensos o pacientes diabéticos. ¿Por qué es un riesgo primario que no es predecible y que yo no debería asumir? Me explico. Cuando yo hablo de una nota técnica para un grupo de riesgo, si yo tengo un hipertenso leve, de acuerdo a guías de práctica clínica, no debe ir al internista, no tiene ecocardiograma, menos que ya tenga más de 5 años de hipertenso. Los exámenes de laboratorio son 2 veces al año, no tiene hemoglobina glicosilada. ¿Eso qué hace? Si nosotros, para poner un ejemplo, ese riesgo me puede costar a mí, póngale 20,000 pesos usuario mes, por ese usuario, porque recordemos que ahí, cuando hablamos de cohortes, tenemos que tener usuario 1 a 1 y no es el global. Cuando yo tengo un paciente de riesgo medio, pues obviamente ya tiene valoración por internista, tiene otras frecuencias, entonces asumamos que nos vale 30,000 pesos, 35,000, pongamos 30,000. Si yo tengo un paciente ya de riesgo alto, perfectamente me puede costar 50,000 porque ya tiene ecocardiograma mensual, tiene hemoglobina glicosilada trimestral, tiene 4 valoraciones por el internista, etcétera, etcétera. Cuando yo estoy hablando de una corte, ¿yo qué hago? Cojo el número de pacientes que están en riesgo leve y los multiplico por 20, eso me da un valor. Cojo los pacientes de riesgo moderado, los multiplico por 25, me da un valor. Y cojo los pacientes de riesgo alto, los multiplico por 50 y me da un valor. Luego
sumo esos tres valores, los divido en 3 y me da a dar un promedio mensual, póngale de 35.000 pesos o de 35.000 pesos para el ejercicio si las matemáticas no nos den así. ¿Qué pasa si yo no digo nada en el contrato y simplemente me voy con ese valor de promedio usuario mes de 35.000 pesos? Resulta que yo empecé el contrato el 1 de enero, pero yo al 31 de diciembre no voy a tener el mismo número de usuarios. Es más, la misma cuenta de alto costo me pide que yo tenga un número de captación, o sea, un número de usuarios nuevos cada mes. Entonces, esos usuarios que llegaron en enero, en febrero, en marzo y en abril, pueden tener, si tienen un riesgo bajo, pues yo voy ganando, porque me van a pagar 35.000 y el riesgo bajo me vale 20. Listo, ahí no habría problema. Pero si yo capto los pacientes ya en riesgo alto, me vale 50.000 la atención y resulta que a mí me están pagando 35.000. En ese orden de ideas, yo, ¿cómo debo hacer para no asumir ese riesgo de incidencia? Tengo dos opciones. Hay ya forma de, y por eso hoy en día incluso, si ustedes han escuchado a la ministra, en hacer un modelo de atención preventivo y predictivo, porque ya hay forma de predecir, de acuerdo a la población que yo tengo, incluso hay software, cuánto sería el número de pacientes hipertensos y diabéticos que yo debería captar durante ese año. Y lo incluyo dentro del contrato como unos valores de una vez definidos. Pero la EPS también me puede decir, no, venga, pero es que ¿por qué le voy a pagar unos valores y que tal que usted no capte? Y luego entonces viene el tema de descuento. Ah, listo. Entonces, paciente nuevo, corte nueva. Entonces, todos los pacientes que me ingresen de enero a marzo, en marzo hacemos una cohorte, definimos cuántos fueron y hacemos el mismo ejercicio y definimos el valor que tendrá esa nueva cohorte. Y así yo no asumo el riesgo de incidencia. Ahora bien, así como existe el riesgo de incidencia, existe el riesgo de severidad. Resulta que yo hice un análisis en donde 50.000 pesos me vale paciente hipertenso o diabético que de una vez se comporta como alto riesgo. Pero resulta que a veces no tenemos hipertensos y diabéticos puros. Es más, cada vez tenemos más comorbilidades. Entonces yo puedo tener un paciente hipertenso y diabético y con una insuficiencia cardíaca y con un EPOC. Un paciente hipertenso y diabético y con un problema de artritis reumatoidea y una enfermedad mental, en donde en vez de costarme 50, me puede costar 100.000 pesos mensuales. Ese riesgo de severidad, igual yo debo dejarlo contemplado en los contratos para que me tengan un reconocimiento adicional por esos pacientes y manejarlos en unas cortes diferentes precisamente para que yo no asuma ese riesgo de severidad. Pero vuelvo y repito, si yo no soy consciente de esos riesgos primarios, pues voy a resultar asumiendo temas que no tendría por qué asumir. Pero también tenemos que tener en cuenta el riesgo técnico. Y ahí la importancia que tengamos claro estos conceptos para que luego no tengamos dificultades con esas notas técnicas que hemos elaborado y que luego no tengamos esas desviaciones que no me van a pagar. El riesgo, así como el riesgo primario, se divide en riesgo técnico primario de incidencia y de severidad. Acá hay riesgo técnico de utilización o por complicaciones o eventos adversos. ¿Quién quiere comentar cuál sería el riesgo técnico de utilización? Están muy tímidos. A ver, vamos a hacer democráticamente. Elkin, Eduardo, a ver, ¿qué es el riesgo de utilización?
Ya inicio acá yo con el espiritismo. ¿Quién estás ahí? Sesión espiritista. ¿Quién quiere a ver? ¿Elkin o quién se lanza? Doctora Olga, muy buenos días. Buenos días. Con Rafael, creo que tendría que ver con la frecuencia de uso de un servicio, no sé. Exactamente. Es la frecuencia de uso. Entonces, se supone que yo, cuando estoy hablando de una nota técnica, yo tengo dos opciones. O me voy por lo que me dice ya una ruta integral de atención definida por el ministerio, o me voy por una guía de práctica clínica, que ambas tienen frecuencias de uso. Entonces, ahí es donde muchas veces se dice que yo debo tener alineados los incentivos. Y es lo siguiente. Si yo tengo una ruta integral de atención contratada de riesgo cardiovascular, en donde el riesgo alto me establece que yo debo ver a ese paciente 4 veces al año por el internista. Pero resulta que si yo no tengo o el médico familiar o el internista contratado de planta o contratado acorde a precisamente la ruta integral de atención, si no lo tengo por evento, puede ser que ese médico me cite el paciente cada 2 meses. Y entonces, en vez de tener una frecuencia de 4, tengo una frecuencia de 6, que obviamente me va a desviar esa nota técnica, y cuando yo vea que esté desviada y le vaya a decir a la EPS, venga, es que aquí la EPS me va a decir, no, qué pena, pero es que ese riesgo técnico es responsabilidad suya. Vámonos a un tema de hospitalización que lamentablemente ocurre mucho. Cuando yo estoy en una mediana o alta complejidad, igual hago una nota técnica o un PGP por el servicio de hospitalización vamos con el servicio de hospitalización o de toda la mediana complejidad. ¿Qué ocurre? Yo debo tener también unos promedios de estancia de acuerdo a determinadas patologías. Pero si resulta que a mí me hospitalizan, me mandan una ecografía o me mandan un TAC el viernes y el fin de semana a mí se me comporta como un primer nivel, no hay especialista, no hay ecografía, pues ese paciente, en vez de salir al día siguiente o tomar decisión al día siguiente, ya con su ecografía tomada, con su valoración del especialista, se me va hasta el lunes, y si es puente, peor hasta el martes, para yo resolverle esa dificultad. Ese tiempo de más hospitalizado es un riesgo, es una utilización de días estancia que no es obviamente desde pues técnico, sino es por una mala gestión del riesgo por parte del prestador. Por lo tanto, ese no me lo van a pagar a mí. Igual ocurre con el riesgo de complicaciones, que es el tema de riesgos de eventos adversos. Y es cuando, lastimosamente, tenemos al paciente en camilla, no le subimos bien las barandas, hubo un problema, el paciente se cae, pues a mí me toca asumir la fractura y las complicaciones de ese paciente. O cuando en un momento determinado el paciente llega con una apendicitis, no es diagnosticado a tiempo, se me convierte en una peritonitis, pues ahí me toca y resulto definitivamente asumiendo esos riesgos de complicación que me van a desviar esa nota técnica, pero que no tengo posibilidades de posteriormente levantar la mano para que me hagan ese ajuste económico, porque es un riesgo que sí es atribuible al prestador y de una u otra forma predecible para el prestador, a diferencia del riesgo primario. Esta es los tipos de PGP. Como les decía yo ahora, cuando uno habla de un PGP no existe un único PGP. Hay PGP por grupo de riesgo, hay PGP por servicio, PGP por nivel de atención, por especialidad y por episodio. Si ustedes miran la gráfica que está al lado izquierdo, básicamente habla de cuáles tipos de PGP son sin transferencia de riesgo primario y en el lado derecho con transferencia de riesgo primario. A pesar de que la imagen no es muy clara, de pronto por los colores fácilmente se dan cuenta de que todos los PGP que están en el lado izquierdo
están igualmente del lado derecho. ¿Esto qué significa y qué es la conclusión más importante? La modalidad de contratación mediante pago global prospectivo per se no traslada el riesgo primario. Todo depende de lo que cada uno de ustedes negocie. Y como vimos en la descripción de qué es el riesgo primario y cuáles son los tipos de riesgo, todo depende de lo que yo deje en el contrato para que precisamente no me trasladen ese riesgo a mí. Vámonos entonces con el tema de nota técnica, un tema que es bastante importante, por lo que, pues lastimosamente para nosotros como prestadores es un tema nuevo, y sobre todo porque a pesar de ser un tema fundamental para el tema, para como prestador, para saber si estoy perdiendo o ganando, la mayoría de nuestros prestadores en el tema de costos están en pañales. Tema que nos pone, entre comillas, a correr para yo tener una realidad de cómo hacer esa nota técnica que realmente yo no resulte perdiendo, y sobre todo porque independiente de que el día de mañana se vaya a cambiar la modalidad de financiación de la empresa social del Estado, es fundamental yo saber cuánto me cuesta atender a la población a mi cargo. Entonces, hay unos requisitos que, como les decía yo, esta nota técnica sí o sí debe hacerse para todo pago prospectivo y debe tener, uno, la caracterización de la población. En la medida en que yo tenga la población más segregada, mucho más clasificada, pues mucho mejor para el prestador, porque realmente va a recibir un valor diferencial para un paciente que está enfermo, que para un paciente que aparentemente está sano, o para un paciente que tiene diferentes comorbilidades. Si yo en este momento no tengo ningún tipo de clasificación de población, pues me están pagando los mismos 15, 20 mil pesos, 25 mil pesos por un usuario que está aparentemente sano versus por un paciente que tiene múltiples comorbilidades. En ese orden de ideas, mire que dentro de la característica que implica la nota técnica es el riesgo primario, el riesgo técnico, cuáles son las condiciones de salud de la población coexistente y su severidad. Con eso a mí no me trasladan el riesgo primario. Y obviamente todo lo que tiene que ver con determinantes sociales como los estilos de vida y las condiciones de salud donde vive la población. Esas frecuencias de uso, cuando nosotros estamos hablando de contratos bajo modalidad de capitación, es muy fácil que nosotros los saquemos porque en últimas, pues nosotros venimos atendiendo la población de tiempo atrás. Sin embargo, en mediana y alta complejidad, como generalmente no somos los únicos prestadores, es probable que no tengamos esas frecuencias de uso. De ahí la importancia de que estos tipos de contrato, estas nuevas modalidades de contratación, deban tener dos características importantes para el prestador. Uno, nombrar un gerente de riesgo para ese grupo o para ese contrato, de tal forma de que esté pendiente de esas frecuencias de uso, pendiente del riesgo técnico para que ese paciente realmente salga cuando debe salir y hagan el examen cuando se lo deben hacer. De tal manera de que si en un momento determinado esas frecuencias de uso no fueron colocadas sobre la mesa por la entidad responsable de pago con la realidad de su población, pues yo pueda simplemente parar y de una vez renegociar ese ajuste de frecuencias de uso. Y obviamente lo que yo les decía ahora, los costos, que esa parte de los costos es fundamental y los costos deben ser producto, más bien en la nota técnica, más que costos, es el precio. El precio de la tecnología que ustedes van a tener no es otra cosa que los costos
que hay diferentes formas de tenerlos o de sacarlos, y esos costos, por obvias razones, deben estar teniendo en cuenta qué tipo de población están ustedes atendiendo. Me explico. Si yo tengo como entidad una atención de población urbana versus una población rural, si los médicos que están en el área rural o yo les pago diferente, o yo tengo que trasladarlos desde donde estoy a esa zona para hacer brigadas o jornadas, los costos deben ser diferentes y deben tenerse en cuenta de manera diferente. Cuando hablamos incluso de costos, yo entonces en ese orden de ideas lo que haría es, si mi población urbana es el 70% y la rural el 30%, saco los costos de la rural y lo multiplico por el 30%, saco los costos de la urbana, la multiplico por el 70% y ahí divido y sumo y divido para tener un valor promedio de ese valor de población y tener una nota técnica acorde. De hecho, cuando hablamos de costos, hay diferentes formas de sacar costos, pero recientemente se está, la tendencia es sacar los costos de acuerdo al tiempo que me demoro en hacer la actividad. Por eso hablamos de un costo diferente cuando si a mí para hacer, por ejemplo, una atención domiciliaria, pues yo no puedo hablar de que un médico de atención domiciliaria va a atender 3 pacientes en 1 hora, porque yo tengo que sumarle el desplazamiento de la ida y del regreso. En ese orden de ideas, no sería 3 pacientes por hora, sino que perfectamente puede ser 1 paciente por hora. Entonces, los costos son diferentes, la producción es diferente, y en eso tiene que quedar plasmado y claro en la nota técnica. Y la periodicidad con que sería monitoreada y evaluada, que, repito, si estamos hablando de poblaciones nuevas, cortes nuevas, lo ideal es que mensualmente estemos revisando. Si ya es un contrato que ya tenemos experiencia, que ya tenemos más de 1 año y conocemos nuestra población, las variaciones son mínimas, pues yo puedo hablar de una evaluación trimestral o semestral. Pero tengamos siempre en cuenta que debe establecerse, obviamente, dentro del contrato para luego no tener pues, dificultades. Aquí hay unos tips que son importantes, que incluso en la parte derecha de mi pantalla es el ABC, así lo colocó, por eso está entre comillas en lo del Ministerio de Protección Social, cuál es el ABC del decreto 441. Entonces, básicamente, cuando yo tengo contratos de RIAS, deben incluir con detalle cuáles son las tecnologías que están o no cubiertas. Porque recordemos que una ruta integral de atención, yo puedo cubrir exclusivamente lo que compete al prestador primario, sea baja y mediana complejidad. ¿Cómo puedo decir, no, yo voy hasta un pedazo un poquito más del prestador complementario, como por ejemplo el ecocardiograma, la valoración de oftalmología? Pero yo no puedo dejar simplemente, como están mandando muchos de las EPS, incluida la ruta de salud mental o incluida la ruta 3280. Les pongo un ejemplo, la 3280, que en su mayoría es de la baja complejidad, tiene varias tecnologías que no se manejan en la baja complejidad. Por ejemplo, la mamografía, por ejemplo, la biopsia de colon, la colonoscopia. Entonces, si yo no defino claramente las tecnologías, luego hasta me van a glosar porque no están en mi portafolio de servicios. Segundo, los contratos de capitación independiente que yo establezca una nota técnica no pueden convertirse en un evento con techo, porque estamos entonces hablando de algo totalmente diferente al concepto de capitación. Y ojo con esto, que es uno de los temas que deben apropiar también. Las rutas obligatorias y priorizadas deben prestarse en el sitio de residencia del usuario y en integralidad. ¿Cuál sería la única excepción? Que yo no tenga habilitada la tecnología para prestarla. De resto, independiente de que el municipio más cercano quede a 10 minutos, a 5 minutos, deben ser prestados en el municipio de residencia. Y esa integralidad lo define el ministerio, significa que, teniendo en cuenta las fases de prestación,
Es decir, promoción, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación, deberá garantizarse la continuidad y la integralidad en el mismo lugar de atención o en el lugar de residencia del afiliado, con el fin de evitar desplazamientos del usuario que lleven a demoras o pérdidas en la oportunidad de la atención. Entonces, esta parte es muy importante para nosotros como prestadores, máximo que ustedes, al igual que nosotros en el departamento, hemos tenido el traslado de muchos usuarios que eran del régimen subsidiado por la salida de Medimás hacia EPS del régimen contributivo que no están respetando la continuidad y la integralidad en la atención. Entonces, por favor, tengan esto muy en cuenta. Yo hace rato dije que no me iba a seguir aprendiendo normas, pero definitivamente el 441 y el 1599 son normas que sí o sí las tenemos que tener interiorizadas por el bienestar de nuestras contrataciones. Vamos entonces con el tema de los proveedores de tecnología, así como hablamos de que debían existir indicadores para los prestadores de servicios de salud, también hay unos indicadores que deben ser pactados con los proveedores de tecnología. Hay uno que hace rato está en la norma y es la entrega de la prescripción. Recordemos que si no hay una entrega en el momento en que yo reclamo los medicamentos, máximo 48 horas después deben entregármelos en el domicilio o en el lugar de trabajo en caso tal. Por otro lado, hay otros tipos de indicadores que pueden pactarse, como es el tema de adherencia a tratamiento y atención de PQR, para que lo tengamos en cuenta con los proveedores de tecnologías en salud. Ahora bien, vámonos con el tema de seguimiento. En el tema de seguimiento, la mayoría de estos puntos, de estos 5 puntos, realmente están pendientes de la modificación de ese 3047. Tenemos en cuenta, entendido que ya dentro de poco va a salir esa modificación, pero básicamente tengamos en cuenta, primero, cuando nosotros hablamos de indicadores, hay indicadores de calidad, hay indicadores de gestión o hay indicadores de resultados. Pues, dependiendo del contrato, en un contrato bajo la modalidad de capitación, yo debo tener obviamente de oportunidad, de acceso, los de experiencia con la atención obviamente es transversal a todo. En el tema de gestión, lo que tiene que ver con tiempos de respuesta, uso de servicios, es más, por ejemplo, operadores logísticos. Y de resultado, que recordemos que esos de resultado muchas veces son a mediano y largo plazo, dependiendo obviamente de la patología, puede ser éxito terapéutico o el tema de complicaciones. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de un contrato, de una ruta integral de atención, como por ejemplo el EPOC, hay unos indicadores de resultado que fácilmente pueden pactarse, como es la disminución de hospitalizaciones, la disminución de urgencias, si yo tengo toda la ruta contratada, porque en la medida que un paciente con EPOC se tome adecuadamente los medicamentos, se aplique adecuadamente los inhaladores, y para eso tengo que hacer y estar con certeza de que sabe aplicarse el inhalador, pues voy a tener menos urgencias, voy a tener menos complicaciones. Hay otros, lo que tiene que ver con éxito terapéutico que sí son a más largo plazo. En el caso de la auditoría, pues recordemos que no solamente está la auditoría administrativa, sino también la técnica científica de calidad y financiera, que entonces debe quedar plasmada y definida cómo se realizaría. La auditoría de cuentas médicas, estamos pendientes de esa modificación porque de una u otra manera, ¿qué nos dice el decreto? Que exclusivamente podrán solicitarse los soportes que se definan en esa modificación del 3047. Y hay un punto también que es muy importante que entraría a partir del año entrante, y es que ya los RIF que hacen parte de la factura, harán parte de la factura, pero entra un único validador que va a ser el Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Eso qué implica?
que ya yo las facturas con los soportes ya no los voy a mandar en primera instancia a la EPS, sino que los voy a mandar al Ministerio de Salud y Protección Social, pues después de pasar por la DIAN la factura, y ellos serán los encargados de dar el clic para pasárselo como tal a la EPS. Eso ya de entrada va a eliminarnos muchas de las dificultades que hoy tenemos en dos sentidos. Uno, cada EPS tiene su malla de validador diferente, lo cual nos implica que nosotros también tengamos que generar cambios importantes en nuestra facturación dependiendo de quién sea a quien les estamos prestando el servicio. Y dos, lo más grave es que hoy en día tenemos barreras incluso para subir la factura porque la EPS igualmente nos coloca barreras con tal de disminuir esos costos de transacciones, pues de sus pasivos, teniendo en cuenta la facturación de nosotros. En nota técnica se hace pues se vuelve y se ratifica la necesidad de hacer ajuste al riesgo frente a desviaciones de nota técnica. ¿Eso qué implica? Que definitivamente cuando yo tengo caso de lo que nos ocurrió con COVID. En el caso de COVID, nosotros tuvimos unos incrementos casi del 3000% del oxígeno. En el caso de medicamentos, ahora estamos viviendo la variabilidad por el cambio del dólar, por las dificultades en insumos. Incremento importante en urgencias por obviamente la ola de COVID, más un tema respiratorio, de problemas respiratorios por los serios problemas que hay del tema climático. ¿Eso qué genera? Que yo en la medida ya el año entrante tengo una adecuada nota técnica, esas desviaciones tienen que entrarse obviamente a ajustar. Pero esas desviaciones ahí es donde yo tengo que también tener muy claro en dónde y qué porcentaje de desviación se va a definir. Máximo está entre el 5 y el 10%, ojalá el 5%, para que luego cuando sean desviaciones muy altas, pues yo no tenga que asumir unos costos altos. Y finalmente el tema de historia clínica, en donde definitivamente hay que garantizar acceso a la historia clínica a través de medios electrónicos o digitales. Ya creo que todos ustedes debieron ser susceptibles de auditorías Gaudí, en donde precisamente les pidieron una clave de acceso y con base en eso revisaron su historia clínica. Hay un tema que el ministerio quiso pues como que hacer énfasis o resaltar aquí, y es lo siguiente. Cuando yo hago un contrato por grupo de riesgo, yo no puedo exclusivamente basarme en las frecuencias de uso. Porque recordemos que si yo pacto unas frecuencias, me dice que pueden ser disminuidas o descontadas si yo no cumplo las frecuencias. No obstante, al igual que el 45-45, más allá de las frecuencias, hay un tema más importante, y es precisamente la gestión del riesgo y la atención del usuario y obviamente la cobertura de servicios y tecnología. ¿Por qué lo digo? Recordemos que el 4505 nos cambió la modalidad en donde antes nosotros contábamos citologías, contábamos hemoglobinas glicosiladas, pero más allá de contar el número, ya pasamos a, venga, ¿qué hizo con esa citología alterada? ¿Qué hizo con esa hemoglobina glicosilada alterada? Entonces, ahí es donde yo, en el momento de tener un contrato, puedo generar un equilibrio entre los resultados de esa población, en donde si a mí me entregan una población en riesgo medio, al año que se evalúe, pues esa población que estaba en riesgo medio, o continúa en riesgo medio, o incluso algunos me pudieron descender a riesgo bajo. Lo importante es que no me suban a riesgo alto. Esa es una forma también de
equilibrar un contrato en donde no solamente sean frecuencias de uso, sino que realmente se miren resultados en salud. Este es otro punto que está en su mayoría precisamente para definir o cambiar con el 4747, y es el tema de soportes, aceptación como tal y glosas. En soportes, recordemos que ya empiezan a tener RIPs, a hacer los RIPs, soporte obligatorio para el pago de factura, y ratifican que obviamente no van a exigirse soportes diferentes a los establecidos acá. Esperemos que antes de enero 2023, que se supone que inicia el cumplimiento ya de esta norma, que obviamente ya esté todo reglamentado con relación a este tema. Igual con el tema de aceptación de la factura, hay que tener en cuenta que los proveedores de tecnología, si nosotros no pactamos algo diferente a la 1438 con ellos, a ellos les aplica lo que define el Código de Comercio con relación a la factura de venta. En el sector salud, de tiempo atrás existían, digamos, dudas sobre si la factura era o no título valor. Con el decreto 441 queda claro que las facturas, de acuerdo a la resolución 510 del 2022, son títulos valor en salud. ¿Eso qué también implica? Que una vez aceptada por la DIAN, pues yo puedo hacer factoring, obviamente. Sabemos que eso genera un sobrecosto, obviamente para el prestador, pero en momentos en donde necesita liquidez es una opción que antes no estaba tan clara. El manual de glosas igual está pendiente de su modificación con el 3047 y con relación a las glosas de los proveedores de tecnología, o el manual único de glosas en el momento en que salga esa modificación, o el 3047, o a través del Código de Comercio, que es lo que también les aplicaría a ellos si no se pacta o no se define de una manera diferente. Con el tema de reconocimiento y pago, hay dos puntos importantes acá. Uno, los hospitales y en general los prestadores tienen serias dificultades en su parte contable porque hay cosas que lastimosamente ya las decía el 4747, pero que nunca se cumplieron. ¿Qué nos dice el 3047? Que yo debo, una vez que la EPS pague, la EPS tiene 5 días para informarme qué facturas me pagó y en ese orden de ideas yo poder descargar los pagos. Igual también nos decía que si la EPS no nos informaba, pues entonces yo llegaba y descargaba a las facturas más viejas los valores pagados. Sin embargo, esto le ha generado muchos problemas a los hospitales porque luego aparece la EPS diciendo, no, es que a eso que usted le pasó no corresponde, las facturas que yo les estoy pagando es esto, es más, cuando hay demandas, embargos, curiosamente lo embargado es lo ya pagado. Entonces, ¿qué nos dice el decreto 441? Nos cambia el plazo de 5 a 3 días hábiles, o sea, realmente no hay cambio en ese sentido, para que la EPS nos informe qué factura nos pagó. ¿Dónde está el cambio más importante? Que si pasamos 15 días hábiles, ni la EPS nos informa que ni nos reportó qué factura se aplicó, el prestador informará a qué facturas hizo el ajuste y eso ya no tiene reversa, no podrá ser modificado. Esto aplica tanto para pagos eventos, que son retrospectivos, como los pagos anticipados, que son los prospectivos. Entonces, así las cosas, se nos va a solucionar un problema grande desde el punto de vista contable, porque o nos informan a tiempo o después de que nosotros informemos, póngale un mes que nos dé los 15 días hábiles, ya la EPS no puede modificar absolutamente nada de la información por nosotros trasladada.
Por otro lado, el tema de estos dos puntos son dos puntos que ya están en la norma, simplemente se ratifican, y es uno, que cuando nosotros tenemos pagos compartidos, solamente, o el recaudo de esos pagos, perdón, no nos podrán descontar si ese recaudo no ha sido efectivo. Entonces, esos contratos o esas minutas que establecen un descuento del 1% del contrato o de la factura por los posibles recaudos, no son legales. Solamente me pueden descontar lo que realmente yo recaudé. Por otro lado, con relación a devoluciones, descuentos y reintegros, al haber glosas injustificadas, yo puedo entrar a cobrar intereses de mora. Y otro punto que también lo ratificaba en su momento el 4747 es que no hay lugar a descuentos de usuarios entregados en base de datos con el pretexto de que no estaban incluidos en la BDOA. ¿Por qué? Porque recuerden que si la EPS me pasa una base de datos, esa base de datos es con la cual yo hago la capacidad instalada, yo tengo la programación en caso de metas de P y de T si estoy en baja complejidad, y por lo tanto, si luego tienen descuentos que por duplicidades o por otros motivos, el único descuento viable es cuando es paciente fallecido. Que ahí sí no hubo opción de que nosotros lo atendiéramos. Pero de resto no es viable los descuentos. Para finalizar, ¿qué nos dice el decreto con relación a las medidas de protección al usuario? Medidas que, como les digo, de acuerdo a ese oficio, hay unas que entran en vigencia el año entrante, sobre todo el 1 y el 2, pero el 5 y el 6 ya las empezaron a aplicar con la liquidación de las dos últimas EPS que liquidaron, como fue Confahuila y Convida. En la 1 y la 2, básicamente, ¿qué nos dice? Uno, que el usuario debe estar informado sobre la red y sus novedades. Recordemos que la misma resolución del 1441, perdón, decía que para salir o modificar una red integrada de servicios de salud, era la superintendencia quien avalaba ese cambio de red. Cuando hablamos de una red integrada integral, muy diferente a una red de prestación de servicios que es lo que hoy tenemos, esas modificaciones deben tener una sustentación jurídica muy clara y, vuelvo y repito, soportada por la superintendencia y revisada por el ministerio. En el entendido de que entonces el usuario ya va a tener una red más estable y no es como hoy en donde a mí me dan una autorización incluso para un prestador, voy al prestador y dicen, no, yo ya no tengo contrato hace mucho rato porque no me paga o simplemente la EPS traslada a los usuarios de un lado para otro. Para obviamente yo tener informado al usuario sobre su red y sus novedades, pues tengo que tener unos datos actualizados de la población. En este caso le dan la responsabilidad a la entidad responsable de pago de tener esos contactos actualizados, pero también será responsabilidad de nosotros en la medida en que los contratos sean con nosotros. Otra de las obligaciones es que la atención integral sin mediar autorización, que es lo que se busca. En la medida en que yo tenga un contrato integral, pues las autorizaciones pueden eliminarse. De hecho, a hoy ya está vigente que yo no puedo solicitar autorizaciones a un paciente en tratamiento con cáncer, a un paciente en tratamiento con VIH. Eso ya lo decía el 4747. Recordemos que hablaba de que no podíamos poner al usuario a generar órdenes. Así las cosas, ¿qué es lo que nosotros debemos establecer en nuestros contratos de prestación de servicios con las diferentes aseguradoras? ¿Cómo solicitar nosotros la autorización, ya sea vía web o de otra manera, pero que no sea el usuario quien sea el que se traslade buscando una autorización? Y
En la medida que tengamos contratos integrales de rutas de atención, pues también se eliminarían esas autorizaciones porque realmente todos lo tienen contratado conmigo o con la red integral a que pertenece. El cuarto punto en el tema de adaptabilidad y enfoque diferencial, eso tiene que ver precisamente con todos los modelos de prestación de servicios y con las rutas integrales que deben ser adaptadas al territorio y a la población acá. Y el punto 5 y 6 es que cuando hay una terminación anticipada en donde se trasladan los usuarios de la entidad responsable de pago, yo como prestador debo garantizar la continuidad de la prestación de servicio, al igual que la EPS que en un momento determinado fueron recibidos. Como les decía, esto ya se aplicó con los traslados de Convida y con los de Confahuila, en donde la población estaba atendida en la red pública, debía ser atendida y continuar su atención en la red pública ya a cargo obviamente de las nuevas EPS receptoras, y durante 2 meses, que es el plazo que se les da, pues deben legalizar la contratación y los servicios contratados pues con esa nueva entidad. Pero para el usuario, que es lo que en este momento están revisando, es precisamente que no tenga discontinuidad de la atención precisamente por esos traslados o por esas dificultades que hay en ese momento. ¿Qué viene en este momento? Uno, viene la resolución, o ya llegó, mejor dicho, la resolución 1036, que es la actualización de RIP, pero que entra en vigencia para el segundo semestre 2023. Aquí, uno de los puntos fundamentales para la red es que debemos fortalecer nuestros sistemas de información, porque si no tenemos sistemas de información fortalecidos, vamos a tener serias dificultades para precisamente mostrar resultados en salud, para entregar la información al ministerio, y obviamente vamos a tener también dificultades luego para pago. En este momento se está en análisis de normatividad expedida y que va en contravía de la red pública, como es el decreto 1624, que recordemos que el decreto 1624 es el que le permite a las EPS del contributivo recibir usuarios del subsidiado con el agravante de que no existe la obligatoriedad de contratación con nosotros. Está también pendiente el decreto 1600 y el 14, la de redes 1441 también está para modificar. Pues aunque esto ya es de reforma, que es la transformación de empresa social del Estado Hospital Público, y pues no es solo un simple nombre, sino viene cambios importantes con relación a esa transformación, incluyendo la financiación del talento humano y laboralización del talento humano. Viene MIPRES 3.0 para prácticamente todos los servicios, tecnologías, y que quede claramente consignado lo que se está, digamos, formulando y gastando para tener suficiencia de UPC. Está la adaptación del Plan Decenal de Salud Pública, que la resolución de 35 está siendo revisada para una modificación a la luz de las nuevas políticas del gobierno actual. Por otro lado, también hay una, bueno, ya les hablé de la 441, también va a estar, está en este momento un borrador en discusión del decreto 441 con relación a autorizaciones, indicadores de seguimiento. Y finalmente está un decreto en borrador que está pendiente también de revisión y definición final sobre requisitos operativos y financieros de gestores farmacéuticos y los operadores logísticos, en donde recordemos que aquí con este decreto se les dieron unos lineamientos desde el punto de vista operativo, pero este decreto tiene ya unos lineamientos desde el punto de vista financiero, para que ya en cualquier garaje no se pueda montar simplemente una farmacia y en ese orden de ideas, pues el usuario sea el perjudicado. Siendo así, con esto
termino la capacitación. No sé si tienen alguna duda o inquietud con relación a la capacitación. Buenos días. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda para que logremos aquí a la doctora Olga para que nos aclare dudas? Sí, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Tengo una inquietud. Mi nombre es Claudia Liliana Cortés y pertenezco a la AS Hospital San José de Viterbo. La verdad, excelente capacitación. Nos aclaras dudas, pero a la vez nos generas más dudas, pues teniendo en cuenta lo amplio que es ese decreto y pues teniendo la situación de salud a nivel nacional. Pero tengo una inquietud con respecto a una EPS específicamente. Nosotros gozamos en la actualidad con un contrato de evento de PIDT, ¿cierto? Pero el contrato de morbilidad del régimen subsidiado lo tenemos a cápita. Si el otro año dentro de las negociaciones esa EPS me exige que debo tener el régimen, los usuarios del régimen subsidiado del contrato de morbilidad a cápita, me exige que lo debo tener a evento, el de PIDT, porque no puede tener no los pueden tener en dos modalidades diferentes. ¿En qué medida puedo sustentar que no tienen la razón? Porque yo soy libre y entre las partes llegamos al acuerdo y quiero continuar con PIDT a evento, no siendo objeto de pasarlo a cápita a solicitud de ellos, pero no tendría como la esencia o el fundamento para refutarle su argumento. Muchísimas gracias. Bueno, mira, hay varias cosas ahí con tu pregunta. Primero que todo, recuerda que en la primera parte yo les comenté que el mismo decreto dice claramente que yo puedo tener varias modalidades de pago. Permítanme un segundo. Acá está. Mira, acá en la pantalla que ya deben estar viendo, aquí te dan el artículo 2.5.3.4.2.3, porque acuérdense que todo está enmarcado en el decreto 780. Ahí yo igual esta presentación se las mando. Ahí claramente dice que podrá escoger y pactar libremente una o varias modalidades de pago. Primero. Segundo, el hecho de que tú tengas una población a evento de actividades de 3280 o de PIDT, no, o sea, siempre y cuando tú cumplas con las metas que requiere la EPS, pues digámoslo así, ahí no habría ningún problema. Sin embargo, es muy importante que tú empieces a trabajar, porque realmente cuando hablamos de frecuencias de uso y hablamos de costos, básicamente para la EPS, ¿en dónde está la dificultad? Pues obviamente en los costos. Que un costo de un evento pues es mucho más complejo que una cápita, aunque vuelvo y repito, la idea es que no sea cápita. Y más que, como les dije, la misma norma establece que que lo que es actividades de promoción y mantenimiento, eso lo dice la 1438 y lo ratifica el 4747 en su parágrafo después donde están las modalidades de pago, donde dicen que no se debe después del 2013 capitar PIDT. Entonces digamos que en ese sentido no hay forma de que te obliguen como tal a ese tipo de contratos. Doctora, muchísimas gracias, muy claro su concepto, le agradezco mucho, muy amable. Con mucho gusto. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que espero que haya quedado claro. Igual yo la presentación se las envío. Es muy importante, como les decía, que empiecen a trabajar el tema de costos.
más allá de, de las modificaciones que vienen, pues obviamente del gobierno nacional, para que precisamente sea también un apoyo y un aporte de lo que vale como tal, incluso que revisen el estudio que hizo el doctor Carlos Humberto Arango. A la asociación se le remitió este estudio porque ahí aparece cuánto, de acuerdo a los estudios que hizo él, debería ser la UPC para ustedes en esa, pues en servicios de baja y mediana. Entonces, no siendo más. Bueno, doctora Muchas Olga, en gracias. nombre de la asociación le agradecemos mucho su intervención y sus valiosos aportes. De antemano, mil y mil gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y cualquier duda o inquietud, ahí está la asociación para la presentación, que la doctora Olga pues nos la comparta y ya nosotros se las enviamos a ustedes a sus correos. Bueno, que tengan un muy buen día. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Disculpa, acá hubo lista, o sea, tú tienes mi correo, no sé, no vi lista de asistencia. La lista de asistencia, yo ahorita la imprimo y ya verificamos. Ustedes no se reportaron en el chat. No. Bueno, entonces Hola. yo ya les dejo el número de la